Muy bien, pues vamos a platicar ahora del libro de Esdras, como aparece ahí en su pantalla. Vamos a platicar de Esdras y vamos a ver en el capítulo 9, los versículos 8 y 9 especialmente. Dice lo siguiente: Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Bien, pues de esto vamos a estar hablando en esta mañana, pero antes vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos guíe en lo que platiquemos en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en estos medios de redes sociales, acercándonos entre todos nosotros, que a pesar del confinamiento que ha traído esta pandemia, podemos seguirnos acercando a ti y podemos continuar con nuestras reuniones. Y sabemos que tú lo llenas todo, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros en todo lugar. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das y queremos rogarte, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones a través de lo que vamos a platicar en esta mañana. Te pedimos tu guía en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues como veíamos en un principio, esto es algo que el escriba y sacerdote Esdras valoraba, que Dios les había dado un poco de vida dadas las circunstancias en las que ellos se encontraban. El pueblo de Israel, Dios lo hizo un pueblo especial porque a través de ellos Él quería manifestarse al mundo. Desde que Dios hizo al hombre, Dios tenía ideado que el hombre tuviera comunión con Dios. En Edén fue que el hombre se separó de Dios. Y vemos cuáles fueron las consecuencias de separarse de Dios. Todos se habían desviado. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como esto prevaleció en toda la humanidad, Dios decidió cortarla para preservar un remanente de personas que estuvieran dispuestos a hacer su voluntad, a vivir para Él y para servirle. Y vemos entonces que Noé se constituyó en un pregonero de justicia, y en toda su predicación ninguno quiso creerle a Dios y ninguno quiso convertirse. Finalmente había un testimonio muy fuerte, que era la construcción de un arca en un lugar donde no había agua y donde nunca antes había llovido. Todo esto era un testimonio de la seriedad de lo que Noé les estaba diciendo. Va a venir un juicio si no se arrepienten. Y entonces no quisieron creer a Dios y únicamente pudo salvarse Noé con su familia, 8 personas en total. Después Dios, a través de Noé, volvió con sus hijos a poblar la tierra. Nuevamente los hombres se desviaron, pero Dios apartó a un remanente nuevamente, y este era el pueblo de Israel, que Dios tenía ideado que por medio de ellos las personas conocieran a Dios. Pero vemos que también como nación llegaron a fracasar. Adoraron a otros dioses, pecaban entre ellos mismos, se aprovechaban de los huérfanos y de las viudas, y finalmente Dios les advirtió por medio de sus mensajeros, los profetas, y ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio.
entonces fueron deportados. En el 722 a Asiria, las tribus de Israel del norte, y alrededor del 600 partieron a Babilonia las tribus de Judá y Benjamín. Estuvieron alrededor de 70 años en cautiverio. Oraron a Dios, obraron en arrepentimiento, y Esdras, que era un sacerdote y también un escriba, en el capítulo 7, versículo 10, se nos describe la clase de hombre que era Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que hagamos lo que hizo Esdras, que estemos dispuestos a indagar la palabra de Dios para cumplirla y para enseñarla. Este era el anhelo de Esdras, y Dios le concedió a través de la orden de Ciro el persa, que él mandó que los que fueran de Jerusalén pudieran regresar y construyeran la casa de su Dios. Entonces regresa con algunas personas Esdras, y en este capítulo vemos que el pueblo de Israel nuevamente se había desviado. Empezaron a casarse con personas de otras naciones. Dios les había prohibido que hicieran eso. Él no quería que aprendieran las costumbres de esas naciones, sino que permanecieran en lo que Él les había enseñado a través de sus leyes. Y vemos que en esos momentos, Esdras, conmovido, habla al pueblo y agradece a Dios que, aunque sea, había guardado a un pequeño pueblo, a un pequeño remanente. Él, lo vemos en estos momentos, agradecido. El agradecimiento es algo que es digno de imitar. Es un ejemplo a imitar que vemos en Esdras, que en esos momentos no se dejó abatir por la tristeza, sino que se acentuó en lo positivo, en las cosas que sí tenía. Porque es muy común que nosotros como humanos nos concentremos en lo que no tenemos y menospreciamos lo que sí tenemos. Para Dios es importante vivir agradecidos. Día con día darle gracias por lo que sí tenemos, y entonces lo que no tienes incluso llega a desaparecer de tu corazón ese tipo de angustias o afanes. Tienes muchas cosas que Dios te ha dado. Tienes vida, tienes salud, tienes provisión, tienes un techo. Quizá tienes un esposo o una esposa. Quizá tienes hijos. Tal vez, como en mi caso, hasta nietos. Todo esto son cosas muy valiosas que vale la pena agradecerlas a Dios. Y aquí vemos a un Esdras agradecido y acentuando lo positivo, a pesar de las pruebas y de las dificultades por las que estaban pasando. Pero entonces podemos apreciar tres aspectos de la vida de Esdras en estos versículos, especialmente en el 9:8. Y vemos a un Esdras que se enfocó en la gracia de Dios. Dice que ellos tenían misericordia de Dios. Vamos a leer el versículo 8. Dice lo siguiente: y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios. Ha habido misericordia. ¿Qué significa esto? Ellos habían vivido como esclavos, como siervos en el imperio de Nabucodonosor, después en el Medo-Persa, y ahí fue cuando hallaron gracia para regresar a su país. Habían vivido como esclavos, habían estado bajo las leyes de otro país. En estas condiciones ellos sabían que habían abandonado a Dios y que esta era una disciplina de parte de Dios, con el propósito de corregir, con el propósito de regresar al camino correcto, al camino de Dios. Y entonces ellos realmente desde dentro de su corazón deseaban volver a su patria, deseaban volver a su libertad, pero a una auténtica libertad.
no hay verdadera libertad cuando nosotros nos olvidamos del Señor. Creemos que nosotros somos libres cuando vivimos nuestra vida a nuestro antojo, pero da la casualidad de que en realidad somos esclavos de nuestra vida de pecado. Como hemos visto anteriormente, cuando Jesús les hablaba acerca del pecado, les decía porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan 8:34. Y efectivamente, no nos podemos liberar de esos pecados a menos que nosotros nos rindamos al Señor. Cuando tomamos esa decisión, entonces experimentamos la verdadera libertad. Porque no es cierto que es una persona libre cuando vive en adulterio. Es un esclavo del adulterio. Yo conozco personas que vivían esclavizadas al alcohol. Querían liberarse y no podían. Querían salir de las drogas, querían salir de los vicios y no podían. Porque estaban esclavizados y eran siervos de sus pasiones y eran siervos de los vicios. Hasta que se convertían a Cristo podían experimentar verdadera libertad. Así que si hijos libertares seréis verdaderamente libres, dice en Juan 8:36. Es el único que nos puede dar la verdadera libertad. Y ahí tenemos al pueblo de Israel, que habían vivido esclavos y deseaban regresar a su patria. Deseaban regresar a la libertad que ellos sabían que podían volver a disfrutar en una comunión con Dios. En la reconstrucción del templo que los identificaba como su nación y en la reconstrucción de sus murallas que los apartaba de esa vida del mundo y de la contaminación. Entonces vemos a un Esdras que no se enfocó en la tristeza, un Esdras que se enfocó en la gracia de Dios. Y sabía que era la gracia de Dios y que por su gracia había regresado un remanente a sus hogares, aunque sea un remanente. Nos has dado un poco de vida, aunque sea a unas pocas personas. Sabían que habían regresado y esto él lo valoraba, le agradecía a Dios. Porque él sabía que con esto que empezaba algo pequeño, con el tiempo Dios podría hacer que al sembrar su verdad, que al sembrar su reino en el corazón de las personas, iba a ir creciendo poco a poco, hasta convertirse nuevamente en una gran nación. Aunque quizá ya sin la libertad que pudieron disfrutar antes de que estuvieran en cautiverio. Siempre hubo un imperio que los estaba dominando. Pero independientemente de eso, estaban en su nación. Y esto lo agradecía a él, lo agradecía a Esdras. Sabes, la vida es muy breve. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero ya me pesan 62 años encima de mí. Y el tiempo no perdona. Y el tiempo sigue pasando. Y si tú me preguntaras cómo se te ha ido la vida, yo te diría que rapidísimo, sin sentirlo. Así se va la vida, porque esta vida es muy breve. Lo importante es que te des cuenta que necesitamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios para poder vivir en comunión con Él. Se necesita de esa misericordia. Era la misericordia de Dios que se había extendido sobre el pueblo de Israel para no aniquilarlos. Nosotros leemos allí en Lamentaciones el capítulo 3, versículos 22 y 23, lo siguiente, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ellos valoraban esta misericordia de Dios en sus vidas. Sabían que era la gracia de Dios los que los mantenía con vida y la gracia de Dios que les estaba permitiendo regresar a su patria, a Jerusalén. Y esa es la misma gracia que también nosotros tenemos y es la misma misericordia que Dios nos ofrece a pesar de nuestros pecados. Leemos ahí en Romanos capítulo 3,
los versículos 20 al 23, que dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo único que nos hace ver es lo profundamente pecadores que somos y que estamos completamente incapacitados para cumplirla, para llevarla a cabo por nosotros mismos. No podemos, Dios lo sabe. Por eso continúa diciendo este pasaje: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos muestra claramente que esa justicia perfecta de Dios, cuyas demandas son perfectas, no las podemos cumplir nosotros. Pero esa justicia quedó perfectamente satisfecha por medio del sacrificio de Jesucristo. Nosotros como pecadores todavía contamos con la misericordia de Dios al traernos estos mensajes para escuchar que hay una esperanza, que hay una posibilidad de reconciliarnos con Dios. Él nos habla de un mensaje de salvación y sabemos que su gracia nos provee esa salvación. Y por gracia me refiero a un regalo de Dios. Como cuando tú das un regalo a algún limosnero que te encuentras por la calle, que te extiende la mano, que no ha hecho nada para ganar un solo centavo de lo que tú le vas a dar, y eres movido a misericordia y le regalas, le das por gracia una moneda o un billete. Esto es gracia, no lo merecemos. Sin embargo, Dios nos ofrece en Cristo Jesús la salvación que no merecemos, pero lo hace por misericordia. Vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios la que nos da esa vida eterna. Y es por medio de Jesucristo que la podemos obtener. Y Él la ofrece a todos libremente. Y es una gracia que nos la da para salvarnos. Y esa misma gracia la sigue extendiendo desde la cruz hasta la segunda venida del Señor, obrando en nuestros corazones la transformación, haciéndonos cada día más semejantes a Jesucristo y con esto llenándonos de su vida, llenándonos de gozo, restaurando nuestras vidas, restaurando nuestras relaciones entre esposo o entre esposa, entre hermanos en Cristo, entre hermanos en familia, entre hijos y padres. Todo esto es una obra que Dios hace porque a través de la persona de su Espíritu en nosotros, cuando ya le has rendido tu voluntad al Señor, experimentas ese poder de Dios, ese poder transformador. Así es que vemos a un Esdras que se enfocó en esa gracia de Dios. Sabía que habían alcanzado misericordia y por la misericordia de Dios aún no habían sido consumidos, y aunque había un pequeño remanente, sabía que había sido la gracia de Dios quien lo había permitido y que por su gracia podía ser un remanente que podría crecer. Porque Esdras no solamente se enfocó en la gracia de Dios, también se enfocó en la fidelidad de Dios. Dice aquí, nos ha quedado un remanente, porque Dios había prometido que iba a guardar a su pueblo y que de ahí vendría un Mesías. Y que un día ese Mesías estaría reinando en todo el mundo, en Jerusalén como capital y con su pueblo. Entonces, no eliminó al pueblo de Israel. Quedó un remanente
porque Dios es fiel. Él se enfocó en la fidelidad de Dios. Veamos estos versículos nuevamente de Esdras, capítulo 9, versículo 8. Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quede un remanente libre. Así es. El número de los que regresaron a Jerusalén era pequeño, pero significativo. Dios había preservado fielmente a su pueblo. Un pueblo que Dios había dicho que si guardaban su palabra, iban a ser su especial tesoro. Esto lo dice en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí encontramos también la clave para ser ese pueblo escogido de Dios. Ya no como el pueblo de Israel, sino ahora, después de la muerte de Cristo, como su iglesia. No compuesto por israelitas únicamente, sino también por judíos y gentiles, por todo aquel que quiera obedecer a Dios. Entonces vemos en este pasaje que dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si tú quieres dar oído a la voz del Señor y guardar su palabra, obedeciéndola para aceptar su salvación y viviendo conforme a sus principios, tú también puedes ser su especial tesoro, su especial pueblo, un especial tesoro para Dios. Como leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 en adelante, donde Él nos expresa que ahora nosotros somos un pueblo escogido de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios también nosotros venimos al conocimiento de su salvación, y en ese momento Dios nos constituye como parte de su pueblo, un pueblo que Él desea que guarde su palabra, y el hecho de tener la presencia de su Espíritu en nosotros nos impulsa a buscar su palabra, a leer su palabra, a mantenerla en esa integridad y pureza como ha sido transmitida. Y desgraciadamente actualmente encontramos que es muy atacada. Trata de ser violentada también. Trata de ser invalidada también. Y hemos visto ataques que se han realizado y perpetuado desde hace años. Encontramos que el Nuevo Testamento ha sido distorsionado a través de hombres como Westcott y Hort, que se basaron en textos que son totalmente desconfiables, como el texto sinaítico y el texto vaticano, que tienen más de 4,000 omisiones, tienen alrededor de 1,000 adiciones, tienen cambios en alrededor de 3,000 palabras, más de 1,500 frases fueron añadidas. En total hablamos de alrededor de 9,000 errores que se dicen fácil, pero que más o menos podrían equivaler a un error por versículo del Nuevo Testamento. Y esas son ediciones que te encuentras en la actualidad en todo tipo de religiones cristianas. La Nueva Versión Internacional es una de ellas. La Dios habla hoy también es otra que está basada sobre estos textos fraudulentos. La Biblia interconfesional también es otra de ellas. Y no se basan sobre los textos mayoritarios que desde el inicio del cristianismo
es el texto sobre el cual se han basado los creyentes hasta la fecha. Pero estos ataques, ¿hacia dónde van? Están enfocados a un propósito específico, a que el hombre no confíe en la palabra de Dios y no se ponga abajo de su autoridad, sino se ponga por encima de su autoridad y el hombre sea quien decida qué es lo que cree y qué es lo que deja de creer. Y así encontramos personas que, saliéndose de todo el fundamento interno, y por fundamento interno me refiero a la misma Biblia, niegan que Moisés escribió Moisés, niegan que Isaías escribió Isaías, niegan que Daniel escribió Daniel, niegan que los evangelistas escribieron los evangelios. Y esa es una corriente muy fuerte que están abrazando muchas religiones falsas también. Los homosexuales es en las que quieren basarse para tratar de hacer que la sangre de Cristo no es la que salva, acerca de que Cristo no es Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué te comento esto? Para que te des cuenta del gran ataque que está sufriendo la palabra de Dios en la actualidad. Y que esto no es nuevo. Hay atrás una mente, hay atrás un ser, el mismo diablo, el mismo Satanás, que trata de invalidar la palabra de Dios para que las personas no puedan conocer la única esperanza que existe, que es la salvación en Cristo Jesús. No hay otra esperanza. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvado. No hay otra manera en que el hombre pueda volver a su comunión con Dios. No hay otra manera en que el hombre alcance la salvación y tenga vida eterna. Por eso leemos en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y vemos líderes religiosos que tratan de juntar a todas las religiones para formar una sola, haciendo a un lado la palabra de Dios y su verdad. Y se está acercando el tiempo del fin. Y se está cumpliendo lo que en Apocalipsis leemos. Un gobierno mundial, con un anticristo que es un líder mundial, con un falso profeta que es un líder espiritual mundial. Y todo esto ya se está enfilando. Pero tú decides si ser parte de ese gobierno mundial o ser parte de ese reino de Dios. Ese reino que Dios está estableciendo en cada corazón que se rinde a Él. Y tenemos entonces a un Esdras que se había enfocado en la fidelidad de Dios y tenía razones para regocijarse. Porque bien podía haber llorado por todas aquellas personas que se quedaron en el exilio, que se quedaron allá y no quisieron regresar juntamente con él. Pero no, se gozó por los que sí respondieron, por los que sí quisieron regresar. Nosotros encontramos por palabras de Jesús mismo, ahí en Mateo 7:13 en adelante, que Él nos dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un remanente. Pero tú eres quien decide si ser de esos pocos que conocen a Cristo y que entran por esa puerta estrecha, donde no cabe el pecado, donde no cabe el orgullo, o de aquellos que van por el camino ancho. Pero una cosa sí debes tener muy claro, no hay tres caminos. Tú no vas por un tercer camino y tienes que escoger entre el ancho o el angosto. No existen más que dos caminos. O vas por el ancho, y así fui yo durante muchos años, hasta que Dios tuvo misericordia de mí, quebrantó mi corazón y pude venir al conocimiento de su salvación y me pasó al camino angosto para entrar por esa puerta angosta a la vida eterna. Dios no invita, Dios exige que el hombre cambie de camino. Esforzaos a entrar por la puerta angosta.
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, también nos dice Lucas. Por eso es importante que tú tomes esa decisión. Y cuando tomas esa decisión, sí, quisiéramos que todos la pudieran tomar, pero desgraciadamente es un remanente, son pocos los que deciden morir a sí mismos, dejar su vida mundana y de placeres para dar su paso a rendir su voluntad a Dios y dejarlo reinar a Él. Son pocos, desgraciadamente. Pero esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida y la vida de libertad. El pueblo de Israel lo sabía y necesitaban regresar a esa vida. Tú como hombre, lo estás escuchando ahora, necesitas venir a Cristo. Necesitas rendirte a Él. Y entonces ser liberado de la esclavitud de tus pasiones, de la esclavitud de tus pecados, para entonces conocer la verdadera luz que hay en los hijos de Dios, de lo cual vamos a hablar un poco más abajo. Pero ¿cómo estás respondiendo ante las decisiones que tienes que tomar? ¿Estás buscando al Señor en cada una de ellas? ¿Estás buscando al Señor para que en su gracia escuche tu oración y te saque adelante? Vemos cosas que realmente nos inquietan. Vemos a unas elecciones en Estados Unidos que tenían fama de ser exigentes en sus derechos y tenían fama de ser rectos en sus elecciones y en sus juzgados. Y ahora vemos un robo completo que le hicieron a un presidente en las elecciones. Sabemos que nada se escapa del poder de Dios, que si esto sucedió, Dios lo permitió, con algún propósito. Muchas veces conoceremos sus propósitos hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, vemos que todo se está desencadenando tal como está establecido en el Apocalipsis y no hay nada que lo pueda detener. Aunque nuestro deber como creyentes es seguir peleando la buena batalla, es seguir luchando por los valores correctos de la palabra de Dios. Aquí en Guatemala se autorizó la entrada de una compañía de George Soros o de la Open Society, que es de George Soros, que se llama Planned Parenthood, en donde prácticamente es una empresa autorizada para hacer abortos. ¿Tú sabes lo que es eso? Es traer un juicio a nuestro país. Gracias a Dios se movilizó el mundo cristiano, gracias a Dios se movilizaron las personas que son pro vida y le dijeron al presidente que no era posible esto. El mismo presidente dijo que él es pro vida y que esto no lo autorizó él. Y estamos orando para que finalmente pueda quitar de este país a esta empresa. Y estos son los demócratas que están eligiendo ahora en Estados Unidos a Joe Biden, que está completamente a favor del aborto y de toda la agenda globalista. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero ¿en qué te estás enfocando ante tus problemas, ante las decisiones que tienes que tomar? ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Tú ya le entregaste tu vida y has visto algo en donde Dios no haya sido fiel? Yo estoy seguro que no. Ahora, ¿has alabado a Dios por toda la fidelidad que ha tenido en tu vida? Agradécele día con día. ¿Te ha guardado libre del contagio del COVID? Agradécele. ¿Te mantiene en salud y ha provisto a tus necesidades básicas a pesar de la contracción mundial de la economía por todo el confinamiento que ha habido debido a la pandemia? Agradécele. ¿Estás con los tuyos, con los que amas y han sido preservados? Agradécelo. Hay muchas cosas que podemos agradecer. Alábalo por todo aquello en que has visto la fidelidad de Él en tu vida. Finalmente también vemos que Esdras
no solo se enfocó en la gracia de Dios al ver que había habido misericordia por su pueblo, no solo se enfocó a la fidelidad de Dios al ver que había quedado un pequeño remanente, pequeño pero que en las manos de Dios puede crecer, sino que también se enfocó en la bondad de Dios. Hemos oído que Dios es bueno, pero muchas veces no te imaginas hasta qué grado es tan bueno, a menos que ya tengas la salvación en Cristo. Cuando tú ves que Cristo Jesús dejó su gloria eterna para cumplir lo que Dios esperaba para nuestra salvación. Cuando vemos en la Escritura que cuando se tomaba a un cordero que se tomaba en sacrificio en sustitución del pecador para cubrir sus pecados ante Dios, que tenía que ser sin tacha, sin defecto, que esto hablaba de Jesús, que tenía que ser sin pecado, nadie más podía hacer eso. Nadie más podría existir sin pecado. Leemos en Eclesiastés 7:20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Entonces, como que podríamos decir que Dios se ató de manos, que nada más había alguien que podía reunir esos requisitos, y era su propio Hijo, y lo dio por nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Podía habernos dejado sin esperanza, sin solución, condenados eternamente, y no lo hizo. Nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo. ¡Qué bueno es Dios! ¿Y cómo lo dio? En sacrificio en la cruz. ¿Puedes tú imaginarte ver a tu propio Hijo ser sacrificado de esta manera? ¡Qué bueno es Dios! Y tenía que ser derramada hasta la última gota de sangre de su Hijo, porque la vida de la carne en la sangre está, dice en Levítico 17:11. Y tenía que salir hasta la última gota de sangre, porque la paga del pecado, que era la muerte, se estaba cumpliendo en un sustituto. Tenía que salir toda la vida para que se cumpliera la muerte. Y esto lo hizo en Cristo, por ti, por mí. ¡Qué bueno es Dios! ¿Te das cuenta hasta qué grado es bueno? Esdras, que era un sacerdote, pero también un escriba, que conocía perfectamente la ley, que deseaba no solamente conocerla, sino cumplirla. Y no nada más deseaba conocerla y cumplirla, sino también enseñarla con su propia vida, en comunión con Dios, en santidad. Sabía que Dios era bueno. Y él se enfocó en esa bondad de Dios. Así, a fin de que alumbre Dios nuestros ojos. Estamos en tinieblas. La única forma en que podemos ver luz es cuando Dios alumbra nuestros ojos a través de su palabra y nos trae a su luz, a su salvación en Cristo. Leemos esto nuevamente en el versículo que estamos estudiando. De Esdras 9:8. Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. A fin de que alumbre Dios nuestros ojos. Y es que Dios es la fuente de toda vida y de toda luz. Él es la fuente. Dicho de otra manera,
Si Él no existiera, no existiría la vida. Dado que Él lo llena todo, es que podemos tener vida. Él es la vida. Él es la luz. Como no nos estamos ahorita enfocando tanto hacia la vida, sino hacia la luz, veamos cómo Dios es luz, y así lo dice Juan en su primera carta. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, leemos lo siguiente. 1 de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En la Biblia encontramos que en diferentes ocasiones se mencionan las tinieblas y la luz. Por lo regular, la luz se menciona en relación a la santidad, en relación a la comunión con Dios, en relación a Dios, en relación a sus principios. Todo esto es luz. Y las tinieblas se mencionan en relación al pecado, al mal, a Satanás, etc. Y su reino, ¿verdad? Pues nosotros vemos que no solo Dios es luz, el hecho de que Dios es un Dios trino, también Jesucristo es luz. Leamos lo que dice en Juan 8:12. Dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: perdonen, pasó un helicóptero, aunque puse un letrero de que no pasaran a estas horas, pero parece que no saben leer, disculpen. Entonces, dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dice que Él es la luz. Y cuando entra en un corazón arrepentido, a morar a través de la persona de su Espíritu Santo, el que le sigue tendrá la luz de la vida. Ya no andará en tinieblas. Es que una persona que no tiene a Cristo vive en tinieblas. Su vida son tinieblas, de una u otra manera. Algunos abundando más en un pecado, otros en otro, pero como quiera que sea, vivimos en pecado. Y sea un pecado o sea otro, no podemos salir de él porque estamos esclavizados, atados a él. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Y nos enfrentamos a lo que dice en el capítulo 7 de Romanos. El bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y hasta que finalmente encuentro esta ley, el mal está en mí. Y la única forma para poder salir de esto es rindiendo nuestra voluntad al Señor, convirtiéndonos a Cristo, dejando esa vida de pecado para vivir en su comunión y haciendo su voluntad, por voluntad propia, rendidos a Él. Es por eso que podemos experimentar una transformación que nos cambia completamente y deposita en nosotros ese amor o esa clase de amor divino que cambia todas nuestras relaciones. Ese amor ágape, ese amor que en griego no existe en el ser humano, solo en Dios. En griego yo podría decirles: hice el amor con mi esposa Blanquita y nació mi hija Damaris. En griego esto se llama eros. Yo podría decirles: amo a mi amigo Juan, a mi amigo Jorge, a mi amigo Roberto, a mi amigo Alfonso. Esto en griego se llama fileo. Pero el amor ágape es un amor sacrificial y de servicio. Es lo opuesto a nuestro egoísmo natural. Nuestra naturaleza es egoísta y ese egoísmo es el que nos lleva a la vida de pecado, que no nos importan los demás, nos importamos nosotros, y con esto no nos importa robar y causar un daño a otro, no nos importa adulterar y causar un daño a otros, no nos importamos más que nosotros. Y ese egoísmo en últimas lo que dice es que todos me complazcan a mí, aunque los demás salgan perjudicados.
El amor ágape es lo opuesto. El amor ágape dice, yo te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. De manera infinita y perfecta como son todos los atributos de Dios, el amor no podía ser la excepción. Y vemos este amor divino, este amor ágape, manifestado en la persona de Jesucristo. Dios dijo, les voy a hacer un bien a ustedes. Les voy a dar la salvación. Les voy a salvar de una terrible eternidad en el infierno. Y me va a costar un sacrificio. Dar a mi propio Hijo. Y lo dio. Jesucristo mismo. Me va a costar un sacrificio. Dar mi vida, y la dio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor ágape. Y cuando tú aceptas la salvación en Cristo, te permite amar de esta manera. Aunque de una manera, diríamos, infinitamente menor, pero cada vez es mayor en el poder del Espíritu en la manera que vamos creciendo en su comunión. De tal forma que empiezas a preocuparte también por la eternidad de los demás. De tal forma que empiezas a buscar hablarles del Evangelio o ayudar a los demás si están en alguna necesidad con el propósito de predicarles el Evangelio. En una ocasión escuché de un creyente por ahí por 1500 que le dijo a un discípulo, acompáñame a predicar acerca de Jesucristo. El hombre lo acompañó. Se encontraron a una anciana que iba cargando sus bolsas y venía de surtir sus verduras del mercado. Se acercaron a ella, le ayudaron con las bolsas, se las dejaron hasta la puerta de su casa. Se encontraron a una persona que tenía dificultad para ver y le ayudaron a caminar hasta llegar a su casa, etc. Cuando llega finalmente de regreso a su casa, el discípulo le pregunta a su maestro, ¿no que íbamos a hablar de Jesucristo? Y le dice, ¿no te diste cuenta que lo hicimos al mostrar el amor, el dar nuestro tiempo, el darnos a nosotros, a esta señora del mercado, a este hombre con problemas de dificultad y a otras personas? ¿Sí? El amor hay que expresarlo con nuestros labios, pero también con nuestras acciones. Ahora tenemos un problema en Guatemala que nos afectó una tormenta. Muchas personas fueron anegadas sus casas. Tienen necesidad de alimentos, necesidad de agua, necesidad de vestidos. De alguna manera podemos agarrar ropa que tengamos que ya no usemos o zapatos o lo que podamos ayudar para que estas personas tengan algo que vestir. Está en tus condiciones proveerle agua, está en tus condiciones proveer alimentos. Hagamos lo que está a nuestro alcance. Dios nos pide que manifestemos nuestro amor en todo momento. ¿Sí? ¿Cuesta sacrificio? ¿Tendrás que desplazarte? ¿Tendrás que hacer algo? No importa hacerlo, cuando en todo esto estamos manifestando el amor de Jesús. Y cuando el amor de Jesús es el motor que nos lleva a hacer todas estas cosas. Y entonces, por amor a Él, amamos también a los demás. Pero algo que profundamente necesitan es escuchar ese mensaje de salvación y poder ser de manera activa personas que perciben, que reciben ese amor a través de convertirse a Jesucristo. Necesitan escucharlo. Y en nosotros está al alcance el podérselos compartir. Son tiempos difíciles, pero Dios los permitió. Y cuando Dios los permite, siempre permite las cosas con un propósito eterno. Que los incrédulos se conviertan a Cristo y que su iglesia le sirva profundamente por amor a Él. Así es que vemos que
Esdras se enfocó en la bondad de Dios. ¿Y sí? Dios es bueno. A fin de que alumbre Dios nuestros ojos. Dios es luz. Cristo es luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ya no reina la vida de pecado en una persona que se convierte a Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, dice en Romanos 6:12. Ahora reina Cristo y vivimos en su amor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la verdadera vida. Y esa es la luz en la que Dios quiere que nosotros andemos. A las fuerzas de las tinieblas le llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las cuales nos debemos apartar. Leemos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Dios quiere que nosotros no vivamos ya en esas tinieblas. Leemos ahí en el capítulo 5 también de Efesios, pero en el versículo 11 lo siguiente. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas, el pecado, la maldad, el desorden, el odio, los resentimientos, la falta de perdón, el orgullo que te impide perdonar, etcétera, etcétera. La luz, el amor, el gozo, la paz, la bondad, etcétera, etcétera. Así como es de antagónica la luz a las tinieblas, así de antagónica es la vida de pecado y la vida de santidad y comunión con Dios. Y Dios espera que nosotros nos apartemos de ese estilo de vida, que ni siquiera fluya sobre nosotros la idea siquiera de volver a ese camino de maldad. No podemos hacer ningún tipo de concesión con el pecado. Vemos en muchas ocasiones cómo Pablo exhorta a su pueblo a vivir en ese camino de santidad. Os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No podemos tener comunión con ellos. Necesitamos hablarles del Evangelio. Hacerles ver que este estilo de vida lo único que manifiesta es que no han conocido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y entonces volverles a presentar el Evangelio a través de la palabra de Dios. Quizá en esos momentos quieran convertirse al Señor. Pero si no quieren hacerlo, no podemos hacer comunión con ellos en la vida de pecado. Tenemos que buscar a nuestros hermanos en Cristo para tener comunión con ellos y alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras.
pero su bondad es inmensa. Háblales de su bondad. Quizá han menospreciado esa bondad. Y Dios está extendiendo en su bondad, su misericordia al no llevárselos y tenerlos todavía con vida, con la esperanza de que escuchen su salvación. Esta es la única esperanza que hay para el hombre. Y Dios espera que tú y yo seamos movidos a misericordia y les llevemos su mensaje de salvación. Entonces vemos que tenían que estar ellos buscando vivir en esa bondad de Dios, alejados de todas esas tinieblas y viviendo como hijos de Dios, experimentando esa bondad de Dios que nos provee de toda libertad a través de su Hijo amado Jesucristo. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él es el único que tiene el poder para librarnos de ese poder que tenían las tinieblas. Nos liberó. Ahora ya no somos esclavos. Ahora ya somos libres para hacer la voluntad del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un poco de vida. Eran unos pocos, un remanente que tenían un poco de vida. En esos momentos, Esdras se había arrancado la barba, se había rasgado el vestido porque se había enterado que habían vuelto a los pecados del pasado por el cual Dios los había llevado cautivos a Babilonia. Que se habían mezclado entre ellos con las personas de otras naciones, algo que Dios les había prohibido. Que no dieran a sus hijos a las hijas de otras naciones, ni a sus hijas a los hijos de otras naciones, porque se iban a corromper adorando a otros dioses. Se habían desviado nuevamente. Y abre su corazón. Este remanente que Dios trajo, que hemos experimentado un poco de luz, que hemos visto la gracia de Dios, que hemos visto su luz, ¿lo vamos a pagar? Volvamos al Señor, fue la exhortación de Esdras. Necesitamos nuevamente volver al camino del Señor, necesitamos avivar nuestros corazones, viviendo conforme a su voluntad, abandonando la vida del pecado. Hicieron caso a Esdras y Dios los preservó en su nación. Vale la pena tener, aunque sea un poco de vida, como lo valoró Esdras. Pero un poco de vida puede traer un aumento en vida cristiana, un crecimiento en espiritualidad y un despertar a un avivamiento. En una ocasión, en una iglesia, había un pastor que estaba buscando de qué manera llevar a su iglesia al avivamiento. Y hacía reuniones en un lugar y en otro, de una manera y de otra, y no pasaba absolutamente nada. La iglesia seguía fría, seguían siendo las mismas caras, seguían sin crecer. Y entonces, en una de esas reuniones, se levanta un anciano de esta iglesia. Anciano me refiero a las personas que tienen un testimonio que debe ser ejemplar. Se levanta y le dice al pastor: Pastor, yo creo que no vamos a poder experimentar ese avivamiento a menos que arreglemos nuestras cuentas, Juan y yo. Tenemos 5 años de que no nos hablamos. Y en ese momento se levanta y le dice: Juan, 5 años ya son muchos. ¿Por qué no nos perdonamos, arreglamos nuestras diferencias y volvemos a la comunión entre nosotros?
Se perdonaron y se dieron un gran abrazo. Enseguida se levanta otro anciano y le dice: pastor, no creo que vaya a venir este avivamiento a esta iglesia porque siempre hablo bien de usted cuando estoy frente a usted, pero después cuando me voy hablo mal de usted. Le ruego que me perdone. Y así muchos empezaron a confesar sus pecados y dispuestos a abandonarlos. Y hasta entonces pudo haber un avivamiento en cada uno de los creyentes. Y pudieron venir las almas entonces a los pies de Cristo. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, la gente te observa. ¿Están viendo a Cristo reflejado en tu vida? ¿Estás siendo como Esdras, una persona que conoce la palabra de Dios, que tomas la decisión de profundizar en ella para cumplirla y para enseñarla como está escrita y con tu propia vida y ejemplo? Entonces podremos ver ese avivamiento que tanto necesitamos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, solo tú eres santo, glorioso, amoroso, misericordioso. Solo tú eres bueno. Y agradecemos que hayas puesto tus ojos en nosotros para traernos a tu salvación. Nos gozamos en ti, Señor, porque sí, efectivamente vivíamos una vida de tinieblas, una vida de pecado profundo, que lejos de traer gozo a nuestras vidas, nos hundía en mayor desesperación. Queríamos salir de esos pecados, pero nos encontrábamos esclavizados. Volvíamos vez tras vez, hasta que pudimos conocer tu luz en Cristo Jesús. Hasta que pusiste a tu Espíritu a morar en nuestros corazones, nos diste perfecta libertad, porque en ti hay poder. El poder tuyo que has puesto en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Gracias por los cambios que has logrado en nuestras vidas. Gracias por el remanente que hay de fieles creyentes en nuestra iglesia y en el mundo. Pero, Señor, también agradecemos la manera como nos has hablado por el testimonio y la vida de Esdras. Gracias porque también nos permites conocer la sana doctrina, tu verdad, y cómo poder defender tu palabra. Pero no basta. Ahora también quieres que la enseñemos a otros, que traigamos a otros a tu salvación, que nos interesemos por enseñar a otros con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Avívanos, aviva nuestra iglesia y aviva a tu iglesia en el mundo entero, Señor. Que esta prueba que has permitido en esta época, con esta pandemia, surta sus efectos por el cual has permitido, Señor. Que las almas se conviertan a ti y que tu iglesia sea avivada. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Y también, Señor, ponemos en tus manos a todas estas personas que están sufriendo en nuestros países, en el sur de México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Te rogamos que tengas piedad de ellos, que preserves sus vidas, que te puedan conocer y que les pueda llegar la ayuda que tanto instituciones internacionales como personas civiles estamos tratando de hacer por ellos. Que les llegue a sus manos, Señor. Fortalece a el ejército de Guatemala que está recibiendo todas estas donaciones, pero a la vez sabemos que es un arduo trabajo hacérselos llegar hasta estos lugares de tan difícil acceso. Señor, pon en el corazón de aquellas personas que tienen helicópteros que se los puedan hacer llegar. Y que en todo esto, Señor, puedan ver tu amor.
sean movidos a voltear a ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, pues nada más me quisiera despedir de ustedes. Dania, un saludo también. Cintia, que Dios te bendiga. Adelita, saludos también. Anita Ortiz, igualmente, que Dios te bendiga, que tengan un hermoso día y que, pues primero Dios, nos estaremos viendo el próximo domingo para continuar estudiando la palabra del Señor.